Era una tranquila mañana de domingo, el 1 de junio de 1862. El sol apenas despuntaba sobre las colinas de Tennessee, y el aire fresco traía consigo el canto de los grillos. Y Laiche Coger se levantó antes del amanecer, como solía hacerlo cada día, con la intención de pasar la mañana junto al arroyo que serpenteaba por su propiedad. Su esposa Nancy preparaba el desayuno mientras sus dos hijos jugaban en el porche, riendo sin saber que aquel día cambiaría el destino de su familia para siempre. El silencio fue roto por un sonido seco, violento, casi metálico. Luego otro, y otro más. Disparos. Las balas atravesaron la madera del hogar, destrozando ventanas y paredes. Nancy gritó el nombre de su esposo mientras los niños se aferraban a sus piernas. En cuestión de segundos, la paz del campo se transformó en un infierno. Afuera, un grupo de hombres armados apareció entre el polvo, como surgidos de la nada. «Laiche, corre», gritó Nancy, empujando a su marido hacia la puerta trasera. Pero él apenas alcanzó a dar unos pasos. Un hombre montado a caballo, de mirada fría y voz áspera, lo interceptó. Ferguson. Aquel nombre resonaba en la región con miedo y odio. Sin mediar palabra, levantó su revólver y disparó. Y Laiche se tambaleó, una mancha roja extendiéndose por su camisa. «Padre», gritó Sara, su hija de 11 años, intentando correr hacia él. Nancy la detuvo por instinto, pero la niña se soltó. Afuera, los hombres reían mientras seguían disparando contra las paredes. Y Laiche, herido pero aún con vida, se levantó con un esfuerzo sobrehumano. Corrió tambaleante hacia la cerca, a unos 50 metros de la casa, con Ferguson y sus hombres pisándole los talones. El polvo se levantó. El sonido de los cascos del caballo resonó como un tambor de muerte. Cuando Laiche intentó saltar la cerca, Ferguson lo alcanzó y volvió a disparar. El cuerpo cayó sobre la hierba. Sara llegó segundos después. Se arrodilló junto a su padre, cubriéndolo con sus brazos. Su vestido se empapó de sangre. Nancy, al llegar, solo escuchó un último jadeo. Y Laiche exhaló su último aliento sin poder pronunciar una palabra. Mientras ella lloraba junto al cadáver de su esposo, los hombres de Ferguson irrumpieron en la casa, saqueando todo a su paso. El caballo, los ahorros, incluso las mantas. Las risas burlonas se mezclaban con los sollozos de Nancy. Esa fue la última mañana de paz que conoció la familia Coger. Y también el principio de una leyenda sangrienta. La guerra civil estadounidense había comenzado hacía poco, pero en aquellos valles no se libraban batallas con ejércitos uniformados. Allí la guerra era personal. Vecinos contra vecinos. Hermanos contra hermanos. La historia oficial hablaba de grandes combates en campos abiertos, de soldados con uniformes azules y grises cargando con honor bajo las órdenes de sus generales. Pero en los límites entre Kentucky y Tennessee, la guerra era una sombra que se arrastraba por los bosques, asesinando en silencio. A diferencia de los soldados, los hombres como Champ Ferguson no luchaban por una bandera, sino por odio, venganza o poder. Ni la Unión ni la Confederación los controlaban. Eran fantasmas del conflicto, sin ley ni compasión. De los 750,000 soldados muertos en combate, pocos sabían cuántos civiles habían perecido en manos de guerrilleros como él. Algunos historiadores estimaban 50,000, otros decían que fueron muchos más. Pero los registros eran imposibles de precisar. Los muertos no dejaban testimonio, y los sobrevivientes rara vez hablaban. En esas montañas, los asesinatos no se contaban por estrategia militar, sino por nombres personales. Ferguson no era un general, ni siquiera un oficial reconocido. Era un hombre del pueblo, un granjero nacido en las montañas de Cumberland, en la frontera entre Kentucky y Tennessee. Una tierra áspera donde la ley llegaba tarde y la venganza era costumbre. Antes de la guerra, Ferguson había sido un cazador y agricultor. Se decía que conocía cada sendero, cada cueva y cada arroyo de aquellas montañas. Su habilidad con el rifle lo hacía un hombre respetado y temido. Pero también tenía un carácter impredecible. En 1858, 4 años antes del estallido del conflicto, protagonizó un incidente que marcó su reputación. Un hombre llamado Floyd Evans le debía dinero por la compra de ganado. Al no pagar a tiempo, Ferguson lo buscó, pero en lugar de encontrarlo, se topó con su hermano gemelo, Alex Evans,
a quien emboscó y robó el caballo como compensación. En aquellos días, robar un caballo era casi tan grave como matar a un hombre. Los Evans lo denunciaron ante el tribunal de Fentress County, y una orden de arresto fue emitida. Cuando el alguacil Jim Reed intentó arrestarlo en una reunión religiosa, Ferguson se resistió. El encuentro terminó con Reed apuñalado mortalmente. Fue encarcelado, pero su familia hipotecó gran parte de sus tierras para pagar su fianza. Su abogado, Scott Bledsoe, logró retrasar el juicio una y otra vez. Cuando finalmente estalló la guerra, el proceso desapareció de los registros. Algunos decían que fue Bledsoe quien lo convenció de unirse al bando confederado a cambio de borrar su crimen. Otros aseguraban que Ferguson solo buscaba una excusa para canalizar su odio. Fuera cual fuera la verdad, cuando Tennessee se separó de la Unión en 1861, Champ Ferguson eligió su bando. Y lo hizo con una ferocidad que nadie imaginaba. Mientras su madre y casi todos sus hermanos apoyaban a la Unión, él se proclamó confederado. Aquella traición familiar lo convirtió en enemigo de sus propios vecinos. Desde entonces, ya no era solo un hombre con un pasado violento. Era un enemigo político, un traidor a los ojos de su comunidad. En aquellos valles, las diferencias políticas se resolvían con plomo y fuego. La palabra guerra se volvió sinónimo de venganza. Los antiguos pleitos por ganado o tierras ahora tenían justificación. Matar al otro era un acto patriótico. Las colinas de Cumberland se tiñeron de rojo. Ferguson comenzó una cruzada personal, primero persiguiendo a quienes lo habían acusado, luego a cualquiera que simpatizara con la Unión. No necesitaba órdenes ni bandera. Solo una sospecha bastaba para justificar un disparo. Su primera víctima conocida durante la guerra fue Reuben Good, un viejo amigo que había intentado salvarlo años atrás del linchamiento por el asesinato del alguacil Reed. Good había permanecido leal a la Unión, y eso bastó. Ferguson lo enfrentó frente a su casa. «Reuben, siempre fuiste bueno conmigo», dijo con una voz cargada de veneno, «pero estuviste en Camp Robinson. Eso te convierte en enemigo». Good imploró por su vida. Su esposa y su hija lloraban en el porche. Ferguson sonrió y apretó el gatillo. 2 días después, Reuben murió desangrado. Poco después, Ferguson mató a William Frog, otro conocido de la infancia, enfermo en cama. Su esposa le ofreció una silla y una manzana, pero él entró sin saludar, fue al cuarto y disparó 2 veces. Luego saqueó la casa. Para entonces, ya no quedaban dudas. Ferguson había dejado de ser un hombre. Se había convertido en un monstruo. Sus enemigos lo llamaban el verdugo de las montañas. Sus aliados, el vengador del sur. En su mente, cada asesinato era un acto de justicia. Creía que aquellos que apoyaban al norte merecían morir, sin importar si eran soldados, campesinos o niños. Si no los mataba yo, ellos me matarían, declararía años después en su juicio. Era una guerra donde todos éramos cazadores o presas. Pero para los testigos, su guerra no tenía honor. Ferguson mataba con placer, muchas veces con cuchillo. Algunos decían que marcaba el mango de su navaja con una muesca por cada vida que arrebataba, hasta que ya no quedaba espacio. Mientras el país se debatía por ideales políticos, en las montañas la guerra tenía otro rostro, el de un hombre montado a caballo, con el rostro cubierto de polvo y sangre, que sonreía antes de disparar. Ese hombre era Champ Ferguson, y la muerte lo seguía a donde fuera. El nombre de Champ Ferguson empezó a recorrer los pueblos como un susurro que helaba la sangre. Algunos lo pintaban como un defensor del sur, un hombre que vengaba las humillaciones sufridas por los confederados en las montañas. Pero para la mayoría, era simplemente un asesino. Su reputación crecía con cada incursión. Bajaba de los bosques al anochecer, acompañado de una docena de hombres fieles, todos curtidos en la violencia. No llevaban uniforme ni respondían ante ningún general. Luchaban bajo una sola bandera, la suya. A diferencia de los ejércitos regulares, los hombres de Ferguson no atacaban posiciones militares. Iban tras personas específicas. Cada nombre que pronunciaban antes de montar a caballo era una sentencia de muerte. Una noche de noviembre de 1862, se acercaron al pequeño poblado de Albany, en la frontera de Kentucky. El pueblo dormía cuando comenzaron los disparos. Las casas fueron incendiadas, y quienes intentaron huir fueron abatidos en el camino.
Al amanecer, quedaban cuerpos esparcidos y un mensaje tallado en una puerta. Aquí manda Ferguson. La noticia se extendió más rápido que el humo. En pocas semanas, el gobierno de la Unión ofreció una recompensa por su cabeza. Pero atraparlo era casi imposible. Ferguson conocía aquellas montañas como un lobo conoce su guarida. Entretanto, la guerra oficial seguía su curso. Las grandes batallas en el este y el sur ocupaban los periódicos. Pero en la frontera montañosa, el conflicto era diferente. No había trincheras ni banderas ondeando al viento. Solo odio. Los granjeros escondían a sus hijos, las mujeres cerraban las ventanas con tablas, y nadie se atrevía a viajar sin escolta. Los caminos que antes llevaban a mercados se convirtieron en trampas mortales. Los hombres de Ferguson, Bill Owens, Jaque Cummings, Nathan Hall y otros, se movían de noche, sin dejar rastros. Atacaban pequeñas patrullas de la Unión, emboscaban mensajeros y saqueaban depósitos. A veces devolvían parte del botín a familias confederadas pobres, lo que los convirtió en héroes para algunos y demonios para otros. Entre ellos, existía un código no escrito. Si ayudas a un yanquí, mueres como uno. Y lo cumplían al pie de la letra. Una tarde de invierno, mientras la nieve cubría los caminos, Ferguson y sus hombres se refugiaron en una cabaña abandonada cerca de Birdstone. Encendieron una fogata, y entre risas contaron los muertos del último mes. ¿Cuántos van ya, Champ? Preguntó Owens, limpiando su rifle. Ferguson miró las llamas, en silencio. Más de 100, respondió al fin. Pero aún faltan muchos. Nadie se atrevió a preguntar más. En su rostro no había orgullo, sino una extraña calma, casi religiosa, como si cada muerte fuera parte de una misión divina. De pronto, un golpe en la puerta interrumpió la charla. Era un joven, apenas un muchacho, con las manos temblorosas. Llevaba una carta manchada de barro. Señor Ferguson, dijo jadeando, los yanquis han capturado a su hermano Jim. Lo tienen en Livingston. El silencio se hizo espeso. Ferguson se levantó lentamente, sin pronunciar palabra. Solo dijo, entonces, esta noche, Livingston arderá. La venganza fue brutal. Esa misma noche, bajo una tormenta de nieve, Ferguson y sus hombres irrumpieron en el pequeño destacamento de la Unión. Los guardias no tuvieron tiempo ni de cargar sus armas. En menos de una hora, el lugar se convirtió en un baño de sangre. Cuando todo terminó, Ferguson encontró a su hermano en una celda, herido pero vivo. Lo abrazó brevemente, y sin mirar atrás, ordenó, prended fuego a todo. Que sepan lo que cuesta tocar a mi sangre. El humo de Livingston fue visible durante 2 días, pero aquella masacre marcó un punto sin retorno. A partir de entonces, los federales intensificaron la persecución. Enviaron compañías enteras para cazarlo, pero Ferguson siempre lograba escapar, cruzando ríos helados, escondiéndose en cuevas, ayudado por simpatizantes del sur. Se decía que podía recorrer 50 millas sin descansar, que dormía con el rifle bajo la cabeza, y que no temía a nadie ni a nada. Algunos creían que el diablo lo protegía. Incluso los soldados confederados comenzaron a desconfiar de él. Su crueldad iba más allá de la guerra. Había matado a unionistas desarmados, a civiles, a mujeres que se negaban a darle información. Su nombre empezó a ser una vergüenza incluso para el sur. El general John Hunt Morgan, famoso por sus incursiones rápidas, lo convocó para integrarlo formalmente al ejército confederado, con la esperanza de controlar su violencia. Pero Ferguson rechazó la oferta. No necesito órdenes para matar a enemigos, le dijo al mensajero. Mientras ustedes escriben reportes, yo limpio la tierra de traidores. Y siguió su camino, solo, como una sombra armada. En la primavera de 1864, la guerra alcanzó su punto más sangriento. Las tropas del norte avanzaban, los pueblos caían uno tras otro, y el sur se desangraba. Pero en las montañas de Kentucky, Ferguson continuaba su cruzada personal. Una de sus víctimas más recordadas fue Mary Smith, una mujer de 60 años, acusada de dar refugio a soldados unionistas. Cuando los hombres de Ferguson la encontraron, ella se negó a hablar. Él la miró fijamente, con un respeto extraño, y dijo, no te mataré, pero quemaré tu casa para que recuerdes con quién te metiste.
Cumplió su palabra. Cuando se marchó, la vieja mujer miró las llamas que consumían su hogar y gritó su nombre al viento. Y Ferguson, maldito seas. A partir de ese día, las historias sobre él se volvieron leyendas. Algunos decían que era invencible, que las balas rebotaban en su pecho. Otros aseguraban que su caballo era un espíritu del infierno. En cada taberna se contaban versiones distintas, pero todas coincidían en una cosa: nadie que cruzara su camino salía con vida. Sin embargo, bajo aquella máscara de brutalidad, Ferguson comenzaba a cambiar. Había perdido a muchos de sus hombres, muertos en emboscadas o fusilados. Su hermano, el mismo que había rescatado en Livingston, cayó en una emboscada meses después. Su madre, devastada por la vergüenza, se negó a recibirlo. Una noche, mientras cabalgaba solo por el bosque, se detuvo frente a un arroyo. El reflejo del agua le mostró un rostro envejecido, sucio, lleno de cicatrices. Apenas se reconoció. Por un momento, sintió miedo. No de sus enemigos, sino de sí mismo. Recordó a Elahi Coger, aquel hombre al que había matado en 1862. Recordó a su esposa llorando sobre el cadáver, a la niña gritando su nombre. Por primera vez en años, sintió un pinchazo de culpa, pero enseguida la ahogó con rabia. No hay perdón en tiempos de guerra, se dijo a sí mismo, montando de nuevo su caballo. Y siguió adelante, como si la culpa fuera otro enemigo que debía destruir. Hacia finales de 1864, los federales lograron cercarlo cerca de Sparta, Tennessee. Habían reunido más de 300 hombres para capturarlo. Pero Ferguson no pensaba rendirse. Cuando el amanecer tiñó el cielo de rojo, reunió a sus pocos seguidores y habló con una voz firme. Puede que hoy muera, pero no caeré de rodillas. Si alguno quiere irse, que lo haga ahora. Nadie se movió. Aquel día resistieron durante horas, disparando desde detrás de rocas y árboles. El humo cubría la colina. Los cascos retumbaban. Los gritos se mezclaban con el estruendo de los rifles. Al caer la tarde, Ferguson fue alcanzado en el hombro. Sangrando, logró escapar con vida, ayudado por un viejo amigo llamado Jim Taylor, que lo ocultó en su granero. Mientras le vendaban la herida, Ferguson preguntó: ¿cuántos quedaron? Taylor bajó la mirada. Solo tú, Champ. Los demás están muertos. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier disparo. Durante meses, permaneció escondido, moviéndose de un refugio a otro. Pero ya no era el mismo. El odio lo había consumido por dentro. Su cuerpo estaba débil, su espíritu agotado. En abril de 1865, cuando Robert E. Lee se rindió en Appomattox, poniendo fin a la guerra, Ferguson se negó a creerlo. La guerra no termina mientras yo siga vivo, dijo. Pero la realidad se impuso. Los confederados habían perdido, y él era ahora un forajido buscado por ambos bandos. El fin había llegado. Una mañana de mayo, mientras intentaba cruzar hacia Kentucky, un grupo de soldados de la Unión lo sorprendió en una granja. Lo rodearon sin darle oportunidad de huir. Ferguson levantó las manos lentamente, mirando al cielo. Supongo que hasta el diablo se cansa de esperar, murmuró. Así cayó el hombre que durante años había sembrado el terror en las montañas. Cuando lo capturaron, Champ Ferguson no opuso resistencia. Llevaba semanas huyendo, herido, agotado, sin comida ni abrigo. Los soldados lo encontraron sentado frente a un arroyo, con el rifle apoyado sobre las rodillas. ¿Eres Ferguson?, preguntó el teniente. Él levantó la mirada y respondió sin miedo. Fui Ferguson. Ya no queda mucho de ese hombre. Lo trasladaron a Nashville, donde las autoridades de la Unión lo recibieron como si se tratara del mismísimo demonio. Las noticias de su captura se extendieron por todo el estado. Algunos celebraban su arresto, otros temían que sus seguidores intentaran rescatarlo. Pero nadie se movió. Sus antiguos compañeros habían muerto o desaparecido. La guerra había terminado, y los fantasmas de la violencia empezaban a desvanecerse. En las calles, la gente lo observaba con curiosidad cuando lo llevaban al tribunal. Vestía harapos, su barba era una maraña gris, y sus ojos, antes llenos de fuego, ahora parecían vacíos. Sin embargo, cuando alguien lo insultaba o escupía, él sonreía con orgullo, como si nada pudiera humillarlo.
El juicio de Champ Ferguson comenzó el 11 de julio de 1865, en el edificio de justicia del condado. Fue uno de los procesos más seguidos de la posguerra. Los periódicos de todo el país enviaron reporteros, y la sala se llenó de civiles, soldados y curiosos. El fiscal leyó la lista de cargos. 53 asesinatos, cometidos durante el conflicto, la mayoría contra civiles. Cada nombre fue pronunciado en voz alta. Cada nombre, un eco del pasado. Elijah Coger, Reuben Good, William Frog, los hermanos Smith, los soldados heridos en Livingston, mujeres, ancianos, incluso un muchacho de 13 años. A medida que los nombres resonaban en la sala, el silencio se volvía insoportable. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, Ferguson se puso de pie con calma. No niego que maté, dijo. Lo hice, y lo haría otra vez. Pero no fueron asesinatos. Era la guerra. Ellos mataron a los míos, y yo respondí. Si eso es un crimen, entonces que Dios me juzgue. Sus palabras dividieron a la audiencia. Algunos lo abuchearon, otros lo miraron con respeto. En aquel tiempo, el país entero estaba dividido entre el deseo de justicia y la necesidad de venganza. Los testigos desfilaron durante semanas. Mujeres llorando, niños que habían crecido sin padres, soldados que recordaban haber visto los cuerpos mutilados. Todos coincidían en algo. Ferguson disfrutaba matando. Uno de ellos, un hombre llamado Isaac Tinker, relató cómo lo había visto degollar a un prisionero mientras silbaba una melodía. Otro aseguró que Ferguson había ordenado colgar a un anciano, solo por tener una bandera de la Unión en su casa. El fiscal lo llamó la bestia de Cumberland. Pero el abogado defensor insistía en que actuó como soldado confederado y debía ser juzgado como prisionero de guerra, no como criminal común. El debate se extendió durante meses. La guerra había terminado, pero en la sala aún se respiraba pólvora. Durante el proceso, Ferguson se mostraba tranquilo. Leía la Biblia cada mañana, hablaba con los guardias, y nunca perdió su aire de mando. Una vez, cuando un periodista le preguntó si sentía remordimiento, respondió con serenidad. Hice lo que tenía que hacer. En las montañas no había ejércitos, solo muerte. No me escondí tras banderas ni uniformes. Fui un hombre que defendió su causa. Sus palabras quedaron grabadas en los periódicos del día siguiente. Algunos lo empezaron a comparar con los viejos bandoleros del folclore, hombres que vivieron fuera de la ley pero bajo su propio código. Sin embargo, el jurado no vio romanticismo en sus actos. Después de deliberar durante 3 días, lo declararon culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue clara. Morir en la horca. La noticia recorrió Tennessee como un relámpago. Unos celebraron, otros lloraron, y unos pocos viajaron hasta Nashville solo para ver al hombre que había aterrorizado las montañas recibir su castigo. Ferguson escuchó la sentencia sin parpadear. Solo pidió una cosa. Quiero morir con mis botas puestas. El juez lo miró en silencio. Tras una pausa, asintió. Durante las semanas previas a la ejecución, recibió visitas constantes. Un sacerdote, el reverendo Drake, intentó convencerlo de confesar sus pecados. Ferguson lo escuchaba pacientemente, pero respondía siempre lo mismo. Reverendo, hice lo que cualquier hombre haría para sobrevivir. No fui peor que los que me perseguían. Si Dios no puede entender eso, entonces él tampoco estuvo en las montañas. También lo visitó una mujer de cabello canoso. Era Sarah Coger, la hija del hombre que había asesinado años atrás. Los guardias dudaron, pero ella insistió en entrar. Cuando se encontraron cara a cara, el tiempo pareció detenerse. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella con la voz temblorosa. Mi padre no te había hecho nada. Ferguson la miró fijamente. Durante unos segundos, no dijo nada. Luego bajó la cabeza. No hay palabras que puedan devolverle la vida, susurró. Si pudiera cambiar algo, sería ese día. Sarah lo observó en silencio. No lloró. Solo dijo, entonces que Dios te juzgue, no yo. Y se marchó sin mirar atrás. La noche antes de la ejecución, la prisión estaba en calma. Afuera, una llovizna caía sobre las calles vacías. Ferguson se sentó en su celda, escribiendo una carta. Nadie supo a quién iba dirigida. Algunos creen que fue para su madre, otros para su hijo.
a quien no había vuelto a ver desde el inicio de la guerra. En la carta, según contó el guardia que lo vigilaba, escribió una sola frase al final: no todos los demonios viven en el infierno. A la mañana siguiente, el 20 de octubre de 1865, fue conducido al patio del presidio. El cielo estaba gris, y una multitud se había reunido para presenciar el acto. Algunos gritaban insultos, otros rezaban. El verdugo ajustó la cuerda. Ferguson levantó la mirada y, con voz firme, dijo sus últimas palabras: no temo a la muerte, solo temo al olvido. Luego dio un paso adelante. El cuerpo cayó. El silencio fue absoluto. El cadáver fue enterrado en un terreno sin marcar, fuera del cementerio principal, como correspondía a los criminales. Pero su historia no terminó allí. Durante años, circularon rumores de que su tumba había sido profanada, que alguien había robado su cráneo, o que el propio Ferguson había fingido su muerte. En las montañas, aún se contaban historias de un jinete solitario que cabalgaba en las noches de tormenta, con una cicatriz en el rostro y una mirada de fuego. Para algunos, era solo leyenda. Para otros, el alma de Ferguson jamás había encontrado descanso. Décadas después, los historiadores comenzaron a debatir sobre él. ¿Era un asesino o un producto salvaje de su tiempo? ¿Un monstruo o un hombre arrastrado por la locura de la guerra civil? Las respuestas nunca fueron unánimes. Algunos lo consideraron el ejemplo más puro de lo que la guerra hace a los hombres. Los transforma en reflejos oscuros de sí mismos. Otros lo vieron como el último de una raza de guerrilleros sin patria, moldeados por la venganza y el miedo. Lo cierto es que, al morir, Ferguson dejó tras de sí algo más que cuerpos. Dejó una herida abierta en la memoria de las montañas. Aún hoy, si uno viaja por los caminos rurales entre Kentucky y Tennessee, puede encontrar ancianos que recuerdan historias transmitidas por sus abuelos. Dicen que en las noches sin luna, se escucha el galope de un caballo a lo lejos, seguido por un silbido bajo, el mismo que Ferguson entonaba antes de matar. Otros aseguran haber visto una figura solitaria cerca del arroyo donde fue capturado, mirando el agua en silencio. Nadie se atreve a acercarse, porque incluso más de un siglo después, el nombre Champ Ferguson sigue despertando el mismo sentimiento que entonces. Miedo. Un miedo antiguo, nacido no del enemigo extranjero, sino del vecino, del hermano, del propio reflejo en el espejo. Y es que esa fue su verdadera herencia. La demostración de que, cuando la guerra entra en el alma de un hombre, ya no hay regreso posible.